Gloria a Dios, amados, bienvenidos otra vez a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que bien, que estén bien todos con sus seres queridos. Amén, gloria a Dios, mis amados, pues aquí estamos nuevamente. Y pues primeramente, infinitamente gracias a Dios por este momento, por este día que nos ha regalado. Gloria a Dios, mis amados. Amén. Entonces, pues estamos aquí con el siguiente tema. Y pues vamos a conocer algo más del arrepentimiento, mis amados y amadas. Vamos a leer algunos pasajes que nos enseñan acerca del arrepentimiento. Amén. Como ya vimos en el tema pasado, el arrepentimiento es parte de los actos de fe que todo ser humano que se dice creer en Dios y creerle a Dios necesita hacer. Amén. Es una manifestación de la fe también el arrepentimiento, mis amados. Amén. Es un requisito también que debemos llenar para así poder tener segura la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Va junto con la confesión de fe y la confesión de los pecados también, mis hermanos. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar con una rápida definición del arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento es una palabra que se origina del griego metanoia, y su significado significa cambiar de actitud, significa un cambio de mente, o podríamos explicar también un significado literal de la palabra metanoia es cambiar de dirección. Es como cuando va uno en una dirección y uno va en una dirección errónea y uno hace ese cambio de dirección. Amén. Uno vuelve sobre sus pasos y uno se va hacia otra dirección. Amén, mis hermanos. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de actitud, mis amados. Por eso dice en la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero que su final es final de muerte, dice. Amén, gloria a Dios, mis amados. Entonces, pues desde el principio Jesús cuando comenzó a predicar. Vemos en Mateo capítulo 4, verso 17, vamos a leer: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces ahí notamos que Dios nos hace un llamado al arrepentimiento, mis hermanos. Dios nos hace un llamado a hacer ese cambio de actitud, ese cambio en nuestra mente. Amén. El arrepentimiento no es solamente sentir vergüenza o pesar así nada más por lo indebido que se hizo, sino que el arrepentimiento requiere un cambio en la mente. Es una tristeza profunda, un pesar profundo en donde nosotros reconocemos que fallamos, reconocemos que le fallamos a Dios, reconocemos nuestro error y hacemos esa decisión, ese compromiso de dejarlo de hacer por la fe en Cristo y de seguir a Jesús, de seguir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, mis amados. Entonces, vamos a leer otros pasajes donde nos enseña acerca del arrepentimiento, porque acordémonos también que la decisión es del ser humano de hacer ese cambio en la mente, pero también dice en la palabra que es Dios el que nos guía al arrepentimiento. Amén. Dios usa diferentes maneras para llamar nuestra atención, para que nosotros le pongamos atención a Él y para que nosotros le manifestemos nuestro arrepentimiento. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Dice del verso 1 al 4, dice: por lo cual, dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios, mis amados. Entonces, el amor de Dios, la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento, mis amados. Dios constantemente nos está
nos está guiando al arrepentimiento por medio de situaciones que vivimos, circunstancias, amén. Todo lo que le acontece a la humanidad, que algunas veces no comprendemos, amén, todo eso difícil que a veces uno vive, eso es un llamamiento que nos está haciendo Dios al arrepentimiento, mis amados, amén. Desde el momento en que nos entristecemos por lo indebido, Dios manifiesta su misericordia para con nosotros, mis amados, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer otro pasaje en donde aprendemos acerca del arrepentimiento, acerca de que hay dos tipos de tristeza, nos dice la palabra. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 y 10, vamos a leer, mis amados. Amén. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 y 10 dice: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice. Amén, mis amados. Entonces ahí en la palabra podemos ver cómo hay dos tipos de tristeza, amén. Entonces, cuando nosotros sentimos tristeza por lo indebido, amén, y nosotros que ya conocemos de que Dios es bueno y es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces esa tristeza nos guía a confesarle los pecados a Dios. Esa tristeza nos hace pedirle perdón a Dios, y entonces al pedirle perdón a Dios, nosotros experimentamos esa paz, ese gozo de que ya Dios nos ha perdonado. Es ahí donde sentimos ese gozo de la salvación, mis amados, amén. Esa es la tristeza que nos produce según Dios, pero el otro tipo de tristeza es cuando una persona ignora de que Dios es bueno, de que Dios le ama, y el remordimiento y la conciencia le empieza a acusar. Es ahí donde la culpabilidad perdura mucho en el ser humano y hace que el ser humano se dañe y pues no experimente la perfecta voluntad de Dios, amén. El gozo de la salvación de Dios, mis amados, amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, amén. Y vamos a leer otro pasaje también. Hechos 3:19 dice: Así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, también notamos que el arrepentimiento también le sigue una conversión, mis amados. Amén. Entonces, el arrepentimiento es el cambio de mente. Amén. Por eso también leemos en Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice entonces, amén. Entonces, Dios nos hace ese llamamiento al arrepentimiento y a la conversión, mis amados, a reconocer nuestro error y dejar de hacerlo, amén. Dice en la palabra que nos convertimos de hacer lo malo a hacer lo bueno, amén. Nos convertimos de las tinieblas a la luz y nos convertimos, dicen otros pasajes, de la autoridad de Satanás a la de Dios, dice amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, implica también conversión, mis amados, amén. Es un cambio eterno, mis amados, porque cuando experimentamos eso, cuando hacemos eso como acto de fe, viene ese cambio eterno porque nos estamos asegurando la vida eterna, amados, amén, gloria a Dios. Entonces, y dice en la palabra también que Dios es paciente para con nosotros, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento, mis amados. Entonces, Dios es paciente, mis amados, para que así nosotros experimentemos ese arrepentimiento genuino, ese cambio de mente, mis amados. Gloria a Dios, mis amados. Y también en la palabra nos dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo, dice, mis amados. Hay gozo en el cielo, y eso lo vamos a leer en
en Lucas, mis hermanos. Lucas 15, verso 7 nos dice Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, dice amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, ánimo, mis hermanos, y acerquémonos a Dios, busquemos de Él, mis amados, porque dice en Salmos también, Salmo 51, 17, dice que Dios dice que no desprecia un corazón contrito y humillado, mis amados. Y vamos a leer ya, para ir terminando este tema, mis amados, vamos a leer otro pasaje también donde nos habla de eso también. Amén. Podemos leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice amén. Creo que en este pasaje lo podemos comprender también más, mis amados, amén. Aquí nos habla de humillarse a Dios, de orar, amén, y nos habla de convertirse también de los malos caminos, amén. Y dice que entonces Dios nos escucha y nos perdona, dice, todos nuestros pecados, amén. Gloria a Dios, mis amados, pues ahora ya conocemos más acerca del arrepentimiento, ya conocemos que también el arrepentimiento es un acto de fe que nosotros debemos de hacer como creyentes, amén, mis amados, con esa fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios, mis amados, y Jesús en muchos pasajes nos enseña acerca del arrepentimiento. Otro ejemplo podemos ver en el hijo pródigo, en ese pasaje. Ahí aprendemos que el hijo pródigo no solo se arrepintió, no solo sintió esa tristeza profunda, sino que accionó. Dice que fue a su padre, reconoció sus pecados y fue a su padre, se humilló ante él y le pidió perdón, mis amados. Entonces, amén, mis amados. Entonces, mis amados, practiquemos el arrepentimiento, mis amados. Pidámosle a Dios que nos haga experimentar ese arrepentimiento genuino, amén, y para experimentar ese cambio de vida, mis amados, porque en la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, mis amados. Es un cambio eterno lo que se experimenta, mis amados, y gloria a Dios, eso lo leemos en 2 Corintios 5, 17, mis amados, pues gloria a Dios y que Dios nos siga bendiciendo, mis amados, y pues perseveremos hasta el final en la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el que persevere hasta el final será salvo, dice. Gloria a Dios, mis amados, pues que Dios me los bendiga a todos, amados y amadas, y pues que la paz de nuestro Señor Jesucristo perdure por siempre en nuestros corazones, amados. Amén, gloria a Dios, mis amados, que Dios les bendiga y esperamos estar juntos dentro de no mucho tiempo. Gloria a Dios y aleluya.